Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Aurelia. Y hoy quiero empezar una serie de enseñanzas acerca del ministerio pastoral, de lo que implica ser pastor, de lo que significa el llamado pastoral. Por ahí capaz que estemos subiendo de 4 a 5 materiales, 5 videos acerca de este tema. Así que bueno, si tiene alguna duda acerca del ministerio pastoral, algo que quisiera profundizar o que quisiera conocer, pues lo puede colocar allí en los comentarios y si está en nuestras posibilidades lo vamos a atender. Antes quiero darle las gracias a Dios porque el 30 de marzo de este año pude arribar a mis 20 años en donde el Señor me llamó y me apartó para el ministerio. Y solo puedo decir, luego de 20 años, no puedo hacer más nada que darle las gracias a Dios por haber utilizado este barro para su gloria, para su honra, por haber usado este débil a través de 20 años para llevar su palabra. Y esto me llevó a dedicar este tiempo, a dedicar probablemente estos meses a hablar acerca de la importancia del ministerio pastoral. Cuando hablamos de ser pastor, ¿qué realmente significa eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué debe hacer alguien que es pastor en una iglesia? Lamentablemente en este tiempo de apostasía, en este tiempo de tantas confusiones bíblicas y doctrinales que estamos viviendo, no todo el mundo tiene una idea clara de cuál es el oficio, cuál es la labor que debe llevar adelante un pastor. Algunos simplemente han aprendido viendo a otros pastores haciendo cosas. Otros han aprendido porque dentro de su denominación pues le dan ciertas reglas, ciertas pautas, ciertas cosas que tienen que hacer en el ministerio pastoral. Pero la verdad es que muy pocos pastores en nuestro tiempo conocen realmente su oficio, pero desde las escrituras. Y en este canal nosotros no enseñamos bajo ninguna otra fuente, sino bajo la fuente de la misma palabra de Dios, que es la autoridad definitiva. Así que, ¿qué les parece si aprendemos a través de la Biblia realmente qué es el oficio pastoral? ¿Qué significa el ministerio pastoral? Y el primer tema que les quiero compartir en esta serie lo quise titular ¿Para qué existen los pastores? Este va a ser el tema que vamos a estar abordando en estos minutos. ¿Para qué existen los pastores? Cuando hablamos de un pastor, él es pastor o este está pastoreando una iglesia. ¿Qué es lo que se espera de este siervo? ¿Qué es lo que se espera que realice ese siervo? Pues quiero decirles que la palabra de Dios deja bastante claro la labor pastoral. De hecho, está tan claro la labor pastoral dentro de la Biblia que cuando usted se va al Nuevo Testamento encuentra epístolas pastorales. Tenemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, a Tito, carta de Pablo a Tito, y tenemos también dentro del mismo Nuevo Testamento, Pedro habló acerca del ministerio pastoral. Casi todos los apóstoles hicieron énfasis en ese oficio, en esa labor, la labor pastoral, que sería la labor que terminaría reemplazando el ministerio apostólico. En otro video les ampliaré un poquito más esa información. La labor pastoral, lo que encontramos en la Biblia como obispo, lo que encontramos en la Biblia como pastor, pues termina siendo lo mismo. Obispo, pastor, es el mismo oficio. Entonces, ¿para qué existen los pastores? Tenemos un texto bastante interesante y quiero tomar esta enseñanza desde la misma fuente, ¿no? Desde la misma fuente que estableció a los pastores. ¿Quién será esa fuente principal que estableció el ministerio pastoral? Pues el mismo Señor Jesucristo.
el mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 21, en el versículo 16, luego de la resurrección, ustedes saben que Pedro antes había negado al Señor en aquella noche de la entrega, pero ya luego de la resurrección, el Señor fue por Pedro. El Señor fue a buscar a Pedro para restaurar a Pedro, para que Pedro volviera y retomara nuevamente la labor apostólica que el Señor pues le había encomendado. Pero en ese proceso de restaurar a Pedro, mientras estaba comiendo el Señor con Pedro, en Juan capítulo 21, 16, el Señor le hace 3 veces una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en el 16, que es la que le voy a leer, nos dice Juan 21, 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Juan 21, 16. Acá podemos ver cómo el mismo Señor Jesucristo, desde luego de la resurrección, ya empieza a hablar acerca del ministerio pastoral. Y se lo habla a Pedro y le dice a Pedro, pero si realmente tú me amas, yo quiero que tú respondas a ese amor que tú sientes por mí, que es legítimo, que es genuino, apacentando mis ovejas, pastoreando mis ovejas. Así que el mismo Señor Jesucristo le hacía entender a Pedro la importancia de pastorear las ovejas del Señor. Y ese es el texto cabecera que les puedo tomar para profundizar un poco. ¿Para qué existen los pastores? Bueno, para que no nos quede ninguna duda ya acerca de la labor pastoral, les voy a enseñar o les voy a compartir 4 funciones principales que debe realizar todo verdadero pastor. Y a partir de esos puntos ya usted puede discernir, porque la verdad, hermanos, es que no todo el que está al frente de una iglesia en nuestro tiempo es verdaderamente un pastor. Es decir, usted puede haber mucha gente al frente de una iglesia en este tiempo de apostasía que estamos viviendo, pero eso no significa que esté ejerciendo la función pastoral como lo estipula las escrituras, como lo pide las escrituras. Entonces vamos a ver 4 funciones principales. Aclaro, antes de entrar a estas 4 funciones principales, que no estoy queriendo decir que lo único que tienen que hacer los pastores son estas 4 cosas. Obviamente que no. Hay otras cosas que el ministerio pastoral también nos permite hacer. No hay problema. Pero el detalle está que un verdadero pastor, aquel que ha sido llamado por Dios para pastorear las ovejas del Señor, tiene que entender bíblicamente que estas 4 funciones o estas 4 labores principales que les voy a mencionar en este momento son las que tienen que tener como primicia, son las que tienen que tener como primera responsabilidad. Lo demás puede venir después, pero verdadero pastor con llamado de parte de Jesucristo, no puede obviar bíblicamente estas 4 funciones principales que debe realizar todo pastor que realmente sea pastor del Señor. En primer lugar, el principal trabajo de los pastores es apacentar a las ovejas. Y acá entre paréntesis coloqué mis apuntes, alimentarlos con la palabra. Esa es la primera función principal de todo pastor, apacentar las ovejas del Señor. Ahora sí les voy a leer en Juan capítulo 21, versículo 15, en esa conversación que ya le venía explicando que tuvo el Señor Jesucristo con Simón, hijo de Jonás, que es el mismo Pedro. Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacentad a mis ovejas. Una segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pero en el Juan 21:15 es donde se lo dice por primera vez y se lo voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y acá esta palabra de Juan 21:15, apacentar, cuando usted se va al origen, al original de esta palabra, significa nutrir, dar de comer. Es lo que hace el pastor. Fíjese que la figura del pastor es una figura que se toma de un oficio literal que conocemos como los pastores de ovejas, ¿verdad? Eso se consigue por allá en los campos, en distintos países. Hay pastores que su trabajo es pues guiar a las ovejas. Las ovejas, me hago la referencia a los animales como tal, las ovejas. Y eso de que el pastor tiene que apacentar, lo que significa que el pastor lleva las ovejas en donde ellos puedan comer. O si no, el mismo pastor muchas veces tiene que llevarle de su propia mano, llevarle las hierbas para que la oveja pueda pastar, para que la oveja pueda comer, para que la oveja se pueda nutrir. Entonces la principal función de un pastor en una iglesia, que se entienda, que comprende verdaderamente su oficio, su labor pastoral, es apacentar a las ovejas del Señor. Apacentar mis corderos, es lo que nos dice acá, le pide el Señor a Pedro. Entonces, leímos Juan 21:15, pero en Hechos capítulo 6, versículo 2, también vamos a ver cómo allí llegó un momento en donde a los apóstoles Pedro y Juan se les estaba acorralando para que ellos se dedicaran a hacer otras funciones de diácono dentro de la naciente iglesia. Ahora, no es que ellos no querían ser diáconos porque ser diácono era tenido en menos, ni nada que ver, sino que ya ellos tienen una responsabilidad principal. Fíjense qué interesante que Juan y Pedro, lo voy a leer rápidamente y se los explico. Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6, versículo 2. Muchos pastores el día de hoy hacen lo contrario. Dejan la palabra de Dios, dejan la labor principal, que es la de apacentar a las ovejas del Señor, para servir a las mesas. Entonces tenemos en muchas iglesias pastores haciendo labor de diácono y diáconos haciendo la labor del pastor. Pero no, como lo he dicho en algunos videos anteriores en este canal, pastor no es diácono y diácono no es pastor. O se es diácono o se es pastor, y cada uno tiene sus funciones totalmente especificadas en las escrituras. Pero ahora estamos hablando del ministerio pastoral. ¿Qué queremos decir con lo que estamos diciendo en este momento? Que realmente la función principal de un pastor es la de apacentar a las ovejas del Señor, alimentarlas con la palabra, nutrirlas con la palabra, domingo a domingo, miércoles a miércoles, jueves a jueves, el día que se reúne la iglesia, cuando fuere. La principal función de un pastor es la de alimentar con la palabra de Dios a la iglesia. Esa es su función principal. Nada puede ir por encima de esa función principal del pastor, que es la de alimentar, asegurarse que cada domingo los hermanos que vienen a la iglesia, las ovejas que se reúnen, salgan alimentadas, salgan nutridas con la palabra de verdad, salgan nutridas con la sana doctrina. Esa es la labor de un pastor. Y los pastores que no lo están haciendo, no es que se la están comiendo, es que son más vivos que otros. El Señor sabe, porque esa es la labor principal de un pastor: alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. También Pedro nos habla acerca de esto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 2. Pedro dice: ruego a los ancianos, pastores, que está entre vosotros, yo anciano también con ellos, yo también soy un pastor, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren lo que dice Pedro: apacentad la grey de Dios, denle de comer,
denle de comer, denle la palabra. Esto es lo que está diciendo acá Pedro. Alimenten a la iglesia con la palabra. Basta de show, basta de perder el tiempo, basta de testimonio y testimonios personales. No, la iglesia no necesita los testimonios personales ni del pastor ni de nadie. La iglesia no necesita experiencias personales ni del pastor ni de nadie. La iglesia necesita es que la Biblia se abra y se alimente a las personas, a los hermanos, con la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para cambiar, para transformar, para renovar y sobre todo para salvar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro 5:12. Entonces, la primera de los 4 puntos que le quería compartir, el primer punto nos dice, o la primera parte, el principal trabajo de los pastores es apacentar a las ovejas del Señor. La segunda labor o la segunda función principal de todo pastor en una congregación cristiana es la de denunciar a los lobos y toda clase de herejías que amenaza la fe. Entonces, la segunda labor del pastor dentro de la iglesia, después de apacentar a las ovejas, nutrir a las ovejas con la palabra de Dios, es la de denunciar, fíjese que sí, ser atalaya, denunciar a los lobos de este tiempo. Pero no solamente denunciar a los lobos de este tiempo con sus falsas doctrinas, sino también debe el pastor denunciar toda clase de herejía que intenta penetrar la iglesia. Y esto nos puede dar a entender que no muchos pastores están haciendo su trabajo en este tiempo. Porque si de algo está saturada las iglesias en este siglo XXI, es de toda clase de herejía, es de toda clase de falsas doctrinas. Ahora les digo algo, una falsa doctrina penetra una iglesia cuando esa iglesia ha dejado de enseñar la sana doctrina. Una falsa enseñanza penetra una iglesia es cuando el pastor ya ha dejado de enseñar las doctrinas bíblicas, la verdad bíblica. Entonces, en resumen, espacio que el pastor deja vacío, los lobos lo llenan. Espacio que el pastor deja vacío, Satanás con sus maquinaciones y trampas lo llena, y así funciona. Entonces, la mayoría de las desviaciones que tenemos en este tiempo, la mayoría de las falsas doctrinas que hoy muchas iglesias, aunque tengan el título de cristianas, abrazan fuertemente en este tiempo, pues los principales responsables muchas veces son los pastores. No generalizo, pero la mayoría de las veces es culpa del que tenía que estar denunciando y no denunció. Es culpa del que tenía que estar pendiente de las amenazas y exponerlas a la luz para que los hermanos puedan aprender a discernir, pero no lo hizo. Porque también el día de hoy tenemos un ministerio pastoral flojo, pero también tenemos un ministerio pastoral un poco cobarde, que solamente dice, no, yo no me meto en eso, yo respeto la opinión de los demás. Pero la verdad, hermanos pastores, así no pensaba Juan, así no pensaba Pablo. Pablo dice, he sido puesto para defensa de la fe. Y el apóstol Juan dice, y cualquiera que venga con otra doctrina que no sea esta, no le digáis bienvenido, no lo recibáis. Así que no pensemos que somos más amorosos que Juan o que Pablo. No es que somos más amorosos, es que no tenemos la valentía y el denuedo que ellos tenían. Porque el trabajo del pastor es precisamente denunciar a los lobos, claro que sí, denunciar a los que se han extraviado. Pablo le dice a Timoteo, y los que persisten en pecar, repréndelos duramente y en público, repréndelos, dice Pablo a Timoteo, para que los que oigan puedan allí arrimar sus pies. Pero claro, si no hay denuncia pública, si no hay exhortación pública, ¿cómo la iglesia va a saber qué es el error y qué es la verdad?
Entonces, hermanos, la segunda labor principal de un pastor es denunciar a los lobos y toda clase de herejías que amenaza la fe. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 4, Pablo, enviando a Timoteo para hacer frente a la iglesia en Éfeso, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Fíjese qué interesante. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te estoy enviando a Éfeso para que denuncies a los lobos. Te estoy enviando a Éfeso para que confrontes toda falsa doctrina que existe, que hay en la iglesia, y que tú saques las falsas doctrinas de la iglesia. Pero nosotros pensamos que hoy somos más amorosos que Pablo, somos más amorosos que Timoteo, o somos mejores pastores que ellos. No, no somos mejores pastores que ellos. Estamos caminando muy lejos atrás de Pablo y de Timoteo y de Pedro. Pero tenemos que copiarlos a ellos. Tenemos que seguir las instrucciones que la Biblia dice, pastor. Y el pastor debe ser un hombre presto a denunciar, presto a defender la fe de toda falsa doctrina que se levante por allí. En tercer lugar, en el trabajo principal de un pastor, ya hablamos de dos anteriores, y el tercero es: el pastor debe preparar a la novia de Cristo, que es la iglesia, para el día de las bodas del Cordero. Ese es el trabajo del pastor: preparar a la novia de Cristo, sí, embellecer la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia no es de ningún pastor. A veces uno también por hablar mal, uno dice mi iglesia Libres en Cristo, mi iglesia en Venezuela, mi iglesia en México. Pero la verdad es que no es nuestra, ¿no? Son errores de terminología que a veces uno hasta inconscientemente lo dice. No, la iglesia es del Señor. Amén. La iglesia es del Señor. Nosotros solamente somos siervos. Somos amigos del esposo, como decía Juan el Bautista. Y nos gozamos de ver al esposo con la esposa. Pero ahora en este tiempo el Señor nos ha delegado la labor de embellecer a su novia. ¿Con qué? Con el mensaje de la santidad. Porque Dios, Cristo viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Y los que tenemos la principal función de asegurarnos o de hacer todo el esfuerzo posible para que esa novia esté lo más embellecida bíblicamente hablando, somos nosotros los pastores. Son los que el Señor ha llamado y apartado para el ministerio. Así que ya tenemos tres grandes funciones principales. En primer lugar, el pastor está para apacentar a la iglesia, darle de comer. En segundo lugar, el pastor está para denunciar a los lobos y toda clase de falsa doctrina y herejía que amenaza a la iglesia. Pero en tercer lugar, el pastor debe embellecer a la novia de Cristo, que es su iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa labor es pastoral. Primero fue apostólica, pero ahora esa labor es pastoral. En este tiempo ya no hay apóstoles más. Los apóstoles terminaron de colocar el fundamento. Ahora los pastores tenemos la responsabilidad de edificar sobre ese fundamento que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la labor del pastor, embellecer a la novia de Cristo. Y en cuarto y último lugar, amados hermanos, en las funciones principales de todo pastor. Estamos hablando durante todo este mes, durante varios videos, acerca del ministerio pastoral. ¿Para qué existen los pastores? Y estamos respondiendo a la pregunta. Un pastor existe
para nutrir a la iglesia con la palabra. Un pastor existe para denunciar a los lobos y toda clase de herejía que atenta contra la iglesia. Un pastor existe para embellecer a la novia de Cristo, que es la iglesia, con mensajes de santidad, con mensajes de guardarse para Cristo, con mensajes de abandonar el mundo y no seguir las corrientes pecaminosas de este mundo. Esos son los mensajes que embellecen o pueden embellecer a la novia de Cristo, que es la iglesia. Pero en cuarto y último lugar, a lo mejor no es una función que el pastor tiene que cumplir, más bien el cuarto punto sería algo que el pastor debe tener bien consciente. Y en cuarto lugar es que los pastores daremos cuenta por las almas que el Señor puso bajo nuestro cuidado o bajo nuestro pastoreo. Sí. Cuarta y última, los pastores daremos cuenta, claro que sí, porque si tenemos funciones bien estipuladas y bien claras en las escrituras, aunque probablemente algunos no lo sabían, capaz que me está escuchando y me está viendo un pastor y a lo mejor ni siquiera sabía de estas funciones principales de un pastor, pues bueno, ya lo sabe, y a lo mejor la mayoría sí lo sabe, pero simplemente a través de los años ha hecho caso omiso, porque yo en 20 años que tengo en el ministerio he visto muchos pastores que empezaron muy comprometidos con estas funciones principales de un pastor, pero los aplausos de los hermanos fueron desviándolos. El dinero, vamos a hablar también acerca del dinero, el pastor y el dinero. ¿Qué hay con esto? ¿No? Viene un video sobre esto. El dinero los desvió, las ambiciones personales los desviaron. Y el día de hoy solamente son gerentes dentro de una iglesia. Solamente son administradores adentro de una iglesia. Pero el título de pastor todavía no lo terminan de calzar bíblicamente como debería ser. Pero tenemos que tener conciencia de este cuarto punto. Los pastores daremos cuenta por las almas que el Señor puso bajo nuestro pastoreo. Miren lo que dice Hebreos, a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El autor a los Hebreos, hablándole a la iglesia esparcida, la iglesia universal que estaba por todas partes para ese momento, le dice el autor a los Hebreos: sujétense a sus pastores. Claro que sí, esa es la labor de la oveja, sujetarse a su pastor, pero el pastor va a rendir cuenta por esa oveja que se ha sujetado a él. El pastor tendrá que rendir cuenta. Yo como pastor, que tuve la bendición y el privilegio de poder ser elemento que el Señor utilizó para fundar la iglesia Libres en Cristo en el año 2010, pues yo tendré que rendir cuentas delante del Señor por mi pastoreo en esa congregación durante 8 años. Del 2010 hasta el 2018, yo tendré que rendir cuenta por cada alma que estuvo en esa congregación durante ese lapso de tiempo. Ya luego del 2018, pues ya será mi otro hermano pastor Carlos, por los meses que él estuvo allí también en pastoreando la iglesia. Y ya para este tiempo ya será el pastor Wilfredo, que es el que está ahorita a cargo de la iglesia Libres en Cristo en Venezuela. Es decir, lo que tenemos que tener conciencia es que cada pastor va a rendir cuentas, hermanos. No piensen que Dios es un Dios que se olvida, o que Dios votó por ahí la agenda, o que no se acuerda, o simplemente Dios dice: ya, dejemos todo eso así, no te hagas problema, tranquilo. Dios no actúa así, hermanos. Dios toma apunte de cada cosa. Y Dios ve todo, Dios sabe todo. Y el ministerio pastoral, le voy a pasar un dato aquí interesante, es el ministerio más supervisado por Dios. El ministerio pastoral es el ministerio más supervisado por el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el autor de los Hebreos lo dice, como quienes han de dar cuenta. Es decir, si vamos a dar cuenta, es porque hay un supervisor evaluando nuestro trabajo, evaluando nuestra fidelidad, evaluando nuestra perseverancia, evaluando si realmente estamos viviendo lo que predicamos. Porque es muy fácil pararse todos los domingos de atrás de un púlpito y llenar a la iglesia de palabra y llenar a la iglesia de exhortación y decirle a los hermanos, tú no eres, tú no haces esto y aquello. Claro que sí, es muy fácil en un sentido. Yo lo he hecho por años, y puede ser muy fácil en un sentido. Pero ¿sabes dónde está la responsabilidad? La responsabilidad está en que cada cosa que nosotros como pastores estemos predicándole a la iglesia, que nosotros también lo estemos viviendo. Que nosotros seamos el ejemplo principal en la iglesia de todo lo que predicamos. Y de esas cosas tendremos que dar cuenta. A esto es que me refiero, tendremos que dar cuenta. Damos talleres de santidad, pero ¿vivimos la santidad? Damos talleres de cómo guardarse para Dios, de cómo guardarse de los pecados del mundo. ¿Nos estamos guardando para Dios, pastores? Damos talleres de cómo no se tiene que perder el tiempo en tonterías, perder el tiempo un montón de cosas. La pregunta es, pastor, ¿usted vive perdiendo el tiempo? Porque ¿cómo hay pastores que pierden el tiempo? Vivimos exhortando a la iglesia. No está mal en nuestro trabajo. Pero ¿somos ejemplo? ¿Somos ejemplo? ¿Somos cartas abiertas, como dice Pablo? ¿O somos de aquellos que dicen, no, hermano, ustedes no hagan lo que vean que yo hago, ustedes sigan nada más la palabra? Porque yo he escuchado pastores que dicen esto. Y cuando los pastores dicen este tipo de frases, solamente están dejando un espíritu de opacidad. No está dejando un espíritu de transparencia. Eso de que nada más sigan la palabra, no me miren a mí, no me miren a mí. Tenga cuidado, porque eso de un espíritu de opacidad, eso no deja las cosas bastante claro. Pablo nunca dijo eso. Pablo, como apóstol que fue y hombre realmente conectado con Dios, como yo creo que ninguno de nosotros todavía lo hemos alcanzado, estamos luchando para alcanzar estos niveles. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínense ustedes. Eso es el nivel de relación que Pablo llegó con Dios. Era tan evidente que Pablo le dijo a la iglesia, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Ahora, no tiene un pastor por qué decir eso necesariamente, pero tenemos que reflejarlo en nuestra vida. Tenemos que reflejarlo en el día a día. Predicamos sobre no airarse, predicamos sobre, hermano, hay que tener dominio propio, predicamos, hermano, hay que tener sabiduría, predicamos, hermano, hay que tener templanza. La pregunta es, ¿usted lo tiene, pastor? ¿Usted tiene dominio propio? ¿Usted tiene sabiduría? ¿Usted es capaz de controlar sus emociones? ¿O llamamos a sus hijos y le preguntamos? ¿O llamamos a su esposa y le preguntamos? Qué interesante, ¿verdad? El ministerio pastoral. Vamos a estar acá varios videos, pero es muy interesante el ministerio pastoral porque para este tiempo todo el mundo piensa que cualquiera puede ser pastor. Y todo el mundo piensa que ser pastor es un capricho, como fracasé en la universidad, como fracasé en lo que quería ser piloto y no pude ser piloto, quería ser un gran ingeniero, no pude ser un gran ingeniero, bueno, me meto a pastor. No, hermanos, no. El ministerio pastoral no es tan vano, no es tan liviano como algunos lo piensan, no. De hecho, acá lo tengo en la conclusión y lo voy a leer para finalizar. Ser pastor es la labor de mayor responsabilidad en este universo. Por eso debe ser ejercido por hombres que entiendan y comprendan a cabalidad esta gran responsabilidad. Ser pastor no viene por caprichos ni influencia de amigos, pastores o denominaciones. No.
El pastorado es un llamado directo de Dios, secundado por la iglesia y evidenciado con frutos de pastorear por amor a Cristo y las almas por las cuales Él dio su vida en la cruz. Oremos al Señor por pastores que apacienten la grey de Dios por amor y no por dinero. Ahí le leí la conclusión. Y así, hermanos, finalizamos esta primera enseñanza. Por ser el primero de varios. Quiero dedicar varios videos a hablar acerca del ministerio pastoral. ¿Qué significa ser pastor? ¿Para qué existen los pastores? Y por lo menos en este video ya pudimos aprender que un pastor está en primer lugar para nutrir a la iglesia. Segundo, para denunciar a los lobos y la falsa doctrina. En tercer lugar, para embellecer y preparar a la novia de Cristo. Y en cuarto lugar, los pastores daremos cuentas, rendiremos cuenta por las almas, por las ovejas que el Señor puso bajo nuestro cuidado o bajo nuestro pastoreo. Y así, hermanos, nos vemos entonces en el próximo video. Si este video fue de edificación para su vida, pues bueno, suscríbase, coloca ahí la campanita y ayúdenos a compartir también esta enseñanza para que muchas más personas puedan conocer desde las Escrituras qué significa el ministerio pastoral. Ya nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.